quiero empezar agradeciendo a las organizadoras. Ustedes notaron que ese es un congreso organizado por mujeres, sobre todo, eso hay que subrayar. Por la invitación, la posibilidad de estar con ustedes, compartir algunas ideas en este congreso, el placer de volver a México, es siempre muy bueno. Esto de hacer la conferencia inaugural de un congreso con este porte es una tarea que no es simple. Es que sí, voy a hablar en perfecto portuñol. Entonces, pero espero que ustedes me van a comprender. Los diapositivos están en español, entonces creo que nos vamos a comprender. Yo decía que hacer una conferencia inaugural en un congreso con esta amplitud temática, les felicito por la manera como pusiste las cosas. No es común tener congresos así, con este grado de problematización. Eso no es simple. Hay que elegir cómo que piensas entrar en los temas, qué cuestiones proponer. Básicamente, me imagino que mis roles son de problematizar cuestiones que van a estar presentes ahí en los 3 días, quizás sugerir algunas, y también dialogar con el contexto que vivimos, porque no sé si se percibieron en la presentación, yo tengo 2 sombreros y siempre los traigo conmigo, ¿no? Soy un académico hace algunas décadas, pero soy también un activista desde no sé cuándo, creo que desde que nací. Entonces, en algunos momentos ustedes me van a escuchar hablar de cosas de las cuales participé directamente como activista. Bueno, y para mí está muy bien eso de hacer el paso de la academia a la política, una estrecha relación con organizaciones y movimientos, regresar a la academia y así trabajar. ¿Aceptar? Esperar una hora, está bien, que espero. Muy bien, entonces lo que hice fue organizar la presentación en 3 ejes, y para cada uno de ellos espero al final proponer por lo menos una cuestión de reflexión, ¿no? Y como ese tema es muy amplio, Juli va a tener la difícil tarea de controlar el tiempo. O sea, cuando te parece que está de más, hace un señal, y yo no costumo obedecer, pero haré lo posible. Entonces voy a hacer en tres partes. La primera, quisiera debatir un poco, ya sea en términos conceptuales o en términos políticos, los principales referenciales que están en el debate. Siempre referenciales o conceptos en disputa. El segundo conjunto tiene que ver con desigualdades, pobreza y sistemas alimentarios. Y finalmente el tercer sobre soberanía y justicia alimentaria en contextos adversos. Sobre los referenciales, yo voy siempre a mencionar estas 2 nociones, alimentos y alimentación. ¿Por qué? Porque no son sinónimos, pero solo tienen sentido pleno cuando tomados en conjunto. O sea, los bienes y la manera como nos apropiamos de estos bienes. Yo creo que puedo decir que los principales conceptos que están en el debate internacional son estos de seguridad alimentaria y nutricional, soberanía alimentaria, derecho humano a la alimentación y más recién el de justicia alimentaria. Me permito tomar un minuto para mencionar la experiencia brasileña y cómo armamos esos referenciales, no solamente porque soy brasileño, pero porque la experiencia fue ejemplar en algún momento, en su momento,
y tuvo alguna repercusión en otros países de la región. No tome esto como ningún sentido de patriotismo, nacionalismo, porque eso a mí no me mueve. Es sí, porque quiero usar la experiencia brasileña para discutir la diversidad, las posibilidades y la adversidad. En Brasil, la manera como se armó estos referenciales tiene una directa relación con democracia. Solo se puede entender la experiencia brasileña, incluso el Hambre Cero, Lula, si uno considera que esto fue producto de la redemocratización del país, con el fin del régimen militar, hoy día decimos el régimen civil-militar, porque ya se sabe que hubo apoyo civil, y de ahí empezó a se construir en el país una experiencia muy amplia de democracia participativa. Es una característica distintiva del país. No es original, porque no fuimos nosotros que la creamos, tampoco es exclusiva, porque varios países la practican, pero es una característica sin la cual era muy difícil entender la experiencia brasileña. Pero yo quisiera llegar en esta idea de que en este proceso se construyó un campo social, uso campo social no en sentido estricto de Bourdieu, en un sentido un poco más largo, digamos, pero es un campo social alrededor de esos tres referenciales. Un campo social que se construyó a lo largo de 15 años y que fue parte importante al inicio del gobierno Lula, de la implementación de las políticas que tuvieron alguna repercusión por ahí. Y el Fórum Brasileño de Soberanía y Seguridad Alimentaria, nosotros lo creamos en 1998. Cumplimos 21 años ahora de existencia continua. Es la más importante red de sociedad civil sobre el tema. Bueno, entonces ahí está estuve el Hambre Cero como estrategia. Una característica interesante de la experiencia brasileña es esto de la combinación de la construcción conceptual con la práctica. O sea, las nociones, los referenciales se fueron construyendo a medida que el proceso avanzaba, incluso algunos referenciales que ya estaban internacionalmente. El mismo de seguridad alimentaria y nutricional tratamos de formularlo de otra manera, ¿no? Y la otra característica era que era una perspectiva que combinaba dos elementos fundamentales. La intersectorialidad, esto es, el hambre y todas las cuestiones relativas a la alimentación, así como pobreza, son fenómenos multidimensionales. No hay un solo instrumento, no hay una bala de plata, como se dice. No se puede explicar, digamos, el éxito de Brasil en los indicadores sociales por un solo instrumento, es un conjunto. Entonces la idea de intersectorialidad, programas integrados era fundamental. Pero no menos importante era la idea de políticas participativas, esto de democracia representativa, porque eso tendría que ver con una crítica de una experiencia muy latinoamericana de una tradición de formulación de políticas públicas un poco autocráticas, centralizadas, de arriba hacia abajo, etc., ¿no? Esta manera de armar, en términos del Estado, resultó en dos espacios fundamentales. Un es que mencionó Juli, el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, un consejo de sociedad civil vinculado al gabinete del presidente de la República, con 2/3 de sus miembros de la sociedad civil, 20 ministros y 40 de sociedad civil. La presidencia era también de la sociedad civil. Era un espacio bastante diferenciado de discusión. Y al lado había el espacio de gobierno, la Cámara Interministerial, donde el gobierno discutía las sugerencias que recibía del Consejo.
Muchas veces las aceptaba, otras veces no. Y de ahí se armó un sistema y esta estructura se reproducía en los estados. Como México somos una república federativa, entonces estas estructuras se reproducían en los estados, en muchas municipalidades. La otra característica es esto de tratar simultáneamente la emergencia y lo estructural. La principal emergencia es, seguro, el hambre. Pero incluso las acciones respecto al hambre tendrían que tener algo más allá de lo emergencial. No estoy diciendo que fuimos exitosos en eso, ni siempre. Por ejemplo, esto de juntar la ayuda monetaria a los más pobres con educación alimentar, nutricional, con otras formas de se alimentar, ni siempre ocurrió. Por lo tanto, no era difícil que la plata que los más pobres recibieron se convirtieron en hábitos de consumo que no eran sanos. Pero siempre se intentó hacer un poco eso. Tratamos de construir una institucionalidad con una ley orgánica y con la inclusión del derecho humano en la alimentación en la Constitución Federal. Eso es una cosa curiosa porque esta Constitución, que fue el producto del fin de la dictadura, la llamamos de la Constitución Ciudadana, pero el derecho a la alimentación no estaba ahí, entre los derechos sociales, estaba casi todo menos la alimentación. Y ahí hicimos una gran movilización social para incluirlo. Pero esto eran los tiempos que llamamos los tiempos democráticos de construcción, con enfrentamiento seguro, pero de construcción. Y esto todo se acabó en 2016, con un golpe parlamentario que sacó Dilma del poder, de la presidencia, y después, si creíamos que estábamos bajo una situación difícil, era porque no imaginábamos que era posible tener un gobierno Bolsonaro en las elecciones de 2018 y empezó ahora en enero del 2019. Voy a regresar a esto más adelante. La intención aquí era decir, bueno, esa es una manera de armar referenciales que ahí está la definición que pusimos en la ley, no voy a tomar tiempo para leerlas, pero la idea era una construcción conceptual que se alimentaba del debate internacional, pero trataba de reflejar características de esta construcción social que empezó a fines de los 80s, y esto es de 2006. Insisto en esto porque yo no creo en políticas, construcciones que no tengan esta base social y que no resulten de procesos de construcción. No creo, no van lejos, como varios países de América Latina lo mostraron. En Brasil, desde los 80 tenemos esto de organizar la política pública en sistemas, una manera de organizar la acción federal y la relación con los estados. Y también ahí creamos el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. ¿Cuál es la idea? Era instituir un sistema de políticas públicas para promover el derecho a la alimentación, por lo tanto, la referencia era el derecho a la alimentación, por medio de política soberana de seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, el estatuto teórico de la seguridad alimentaria y nutricional para nosotros era un objetivo de política pública con indicadores, etcétera, metas, soberanía y derecho como principios orientadores de estas políticas. Y había ahí una combinación de movilización social con participación en las políticas públicas, lo que tampoco es fácil. Los movimientos sociales tienen que aceptar este doble rol, porque participar en los consejos, que es una experiencia que había en todos los campos, tendríamos como 40 consejos nacionales en todos los campos de la política pública. Esto no significaba salir de la calle. Los movimientos seguían,
haciendo sus manifestaciones para presionar el gobierno, pero al mismo tiempo tendrían este rol de participar en la discusión. Ahora, todo esto que estoy contando, que fue una historia muy linda, no se debe crear ilusiones, porque se trataba de un campo contrahegemónico. No es el Brasil hegemónico que estaba ahí. Ahí estaba la contrahegemonía. Quisiera proponer esto como debate, uno de los debates entre los dos, incorporar tu base de desigualdad, de relaciones, de poder. Bueno, vamos a discutir hegemonía. ¿Cómo se expresa la hegemonía en este campo, lo alimentario y lo agrícola? Yo pensé hacer algunos comentarios sobre México, pero me pareció un poco, ¿cómo se dice?, riesgoso, de riesgo, hablar de un país estando en el mismo país sin saber qué pasó, porque estuve acá en 2014 en una misión patrocinada por Oxfam México. Yo estaba en la presidencia del Consejo en aquel entonces y me invitaron a ver qué pasaba con la cruzada que México había recién lanzado con la presencia de Lula. Por eso que dice que la experiencia brasileña andó repercutiendo por varios lados. Pero parece que la cruzada ya no está. Las cosas cambian de nombre, cambian de estrategia, pero me acuerdo que en aquel momento me pidieron para tuve reuniones varias. Estaba aquí en México, Brasil perdió a Alemania por 7-1, estaba aquí en reunión. y bueno, me pidieron que comentara diferencias. Voy a mencionar. Primero, la idea de cruzada, la idea de campaña. No estaba claro cómo se combinaba campaña con políticas. Por más importante que campaña sea, nosotros decíamos en Brasil, al mismo gobierno Lula, el gobierno no hace campaña, el gobierno recauda impuestos y hace políticas. Campaña las hace la sociedad, con apoyo del gobierno también, pero el gobierno hace políticas y lo que quisiéramos discutir no eran donaciones, eran políticas públicas. La otra, había un consejo intersecretarial, no sé si todavía existe, se discutía un poco la efectividad de integrar acciones. El consejo consultivo, me pareció un poco raro que había un consejo de expertos separado de la sociedad civil, esto que en nuestro caso era impensable, eso de poner a los expertos. Yo estaba entre los expertos, porque yo vengo de la academia, pero participaba del consejo en igual condición con todo. Y políticas diferenciadas. Esa es una importante característica de la experiencia brasileña, sobre todo con relación a agricultura, porque en Brasil se creó a fines de los 80 la categoría agricultura familiar, que parece una cosa obvia, pero no. Era el intento de establecer una diferenciación social en la agricultura. No era una cuestión de decir, hay el pequeño, el mediano, el grande, no. Hay la agricultura de tipo familiar y hay la agricultura de tipo patronal, del agronegocio. Y para ambas hay programas distintos, por eso programas políticas diferenciadas. Hay políticas que solamente los familiares pueden acceder. Eso hizo toda la diferencia en nuestra experiencia. Y ahora empezó esto de justicia alimentaria, que no es, como mencionaste, en América del Sur esto no está todavía bien difundido. Yo quisiera hacer un par de comentarios rápidos. Como creo que ya lo saben, ¿no? Es un referencial que nace sobre todo en movimientos urbanos, sobre todo en Estados Unidos. Ahora, como siempre, no son referenciales que parecen mencionar, digamos, cosas obvias, pero son todo menos obvios, ¿no? A comenzar por la idea de justicia, de qué justicia estamos hablando. Ahí fui a buscar algunas referencias en la literatura, porque en una de mis clases trato de este tema, en una disciplina que doy. Me gusta la idea de Amartya Sen, la idea de justicia de él. En lugar de pensar en justicia, en sociedad perfectamente justa, pensar en injusticias corregibles. Tomé tres textos donde está específicamente o explícitamente la idea de justicia alimentaria
Justicia alimentaria es garantizar un reparto equitativo de los beneficios y riesgos de dónde, qué y cómo se cultivan, producen, transportan, distribuyen y acceden y ingieren los alimentos. El otro, hacer justicia alimentaria significa encontrar formas de intervenir contra las desigualdades estructurales, promover un cambio transformador, o sea, institucionalizar la equidad en el sistema alimentario y ampliar el control sobre la producción y consumo de alimentos. Una que a mí me gusta mucho es de David Goodman y otros, que propone una justicia alimentaria reflexiva. No, se dice reflexiva, con J, ¿no? Está errada. Perdón a los traductores. Una justicia alimentaria reflexiva implicando admitir contradicciones, enfatizar procesos, no elegir una escala favorita, el abordaje siempre multiescalar, redefinir el localismo, tal vez uno de los peligros que enfrentamos, una cierta idealización del local, y considerar la existencia de puntos de vista distintos, no solo de la justicia, del significado de justicia, sino también de la comunidad y la buena comida. En resumen, creo que yo puedo decir que la noción de este referencial quiere decir promover justicia social por medio de los alimentos. Esto tiene como consecuencia identificar manifestaciones de desigualdades en los sistemas alimentarios. El encuentro de las ópticas de justicia y soberanía que el Congreso propone tampoco es obvio. Soberanía y justicia no son sustitutos completos. Juli mencionó esto en algún momento. Tienen énfasis distintas, serían complementarios a discutir, a debatir. De hecho, lo que se sabe es que son referenciales manejados por actores y estrategias distintas. El encuentro, el casamento de justicia con soberanía, desde luego tiene que tratar de los enlaces entre el urbano y el rural, incluso porque son referenciales con distintos orígenes. La justicia es un origen sobre todo urbana y la soberanía con un origen sobre todo rural. Pero no es solamente eso, poner los ruralistas con los justicialistas. Eso no va lejos, ¿no? Es necesario revisar la misma noción, las mismas nociones de soberanía y de justicia. Y siempre que discuto con los compañeros de la Vía Campesina digo esto: soberanía alimentaria es una referencia fuerte, potente, como dicen los jóvenes, pero que tiene que hacer sentido para toda la gente. Y siempre les pregunto, ¿qué quiere decir soberanía alimentaria para un habitante de una favela de Río? ¿Quiere decir qué? Biodiversidad, ¿qué? Puede ser que ni sepa de dónde viene la leche. Entonces, ¿quiere decir qué? Igual para la gente de justicia alimentaria, ¿qué tiene a decir sobre todo el sistema alimentario? Porque la noción de justicia alimentaria en su origen tiene que ver con inequidades étnicas, sobre todo. El acceso a la alimentación por los negros americanos, eso es muy fuerte en el inicio, ¿no?, del movimiento. Y un punto importante es la relación con el Estado. Hay un comentarista que dije, no sé si estoy de acuerdo, pero lo voy a mencionar, que estableció este contraste. En cuanto para la gente de soberanía alimentaria, la relación con el Estado tiene que ver con autonomía. Para la gente de la justicia, la relación con el Estado tiene que ver con alianza. ¿Qué pensamos nosotros de eso? La cuestión que quisiera dejar con este primer punto, que ya me tomó casi la mitad de la presentación, es esa: los desafíos de la junción, ya sea en términos conceptuales, ya sea en términos de política, de los cuatro referenciales principales, cómo se juntan seguridad, soberanía, derechos y justicia. Yo estoy seguro que por debajo de toda esta discusión está la política de los alimentos. Tenemos que ampliar el foco, más allá de política alimentaria,
de política pública para discutir la política de los alimentos. Los actores, los intereses, los conflictos, las opciones, entre las cuales están las políticas públicas. Eso es que estoy tratando de hacer últimamente con el grupo de pesquisa que tenemos. Seguridad, seguramente con un sentido completamente distinto del significado dominante en el mundo, completamente distinto. Soberanía, ya lo mencioné, requiriendo ampliar su significado, más allá de los pueblos, de la floresta, de los campos. Derechos, somos sociedades que no tienen una cultura de derecho. Me disculpen los mexicanos, pero creo que no es distinto aquí que en otras partes. No hay una cultura de derecho establecida. En Brasil estoy seguro que no. Nosotros, cuando propusimos incluir los alimentos entre los derechos sociales de la Constitución, lo aprobamos en las dos casas del Congreso en meses, así, como unanimidad. Porque solamente un loco iba a decir, soy contra el derecho a la alimentación. Tenemos unos locos ahora, pero no creo que llegue a tantos. Ahora, si nosotros le preguntamos, ¿y cómo se promueve el derecho a la alimentación? Bueno, ahí la unanimidad desaparece. Ahí el conflicto viene, ¿no? Entonces dejo esta. Y justicia en el continente de las desigualdades. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se maneja la referencia de justicia en el continente de las desigualdades? Voy a regresar en este tema a seguir. Pero dejo esta la primera pregunta. El desafío de juntar las referencias. El Congreso propone 2, yo propongo 4. Las dejo ahí. El segundo punto, desigualdades, pobreza y sistema alimentario. Bueno, ya le dije, desafortunadamente somos el continente de las desigualdades y mi país es uno de los más desiguales del mundo. Desistimos de ser campeones mundiales de fútbol, pero seguimos campeones mundiales de desigualdad social, desafortunadamente. Pero he escuchado que en México, estos días leí un artículo sobre Chile. ¿Pueden imaginar que 12 personas en Chile detienen una riqueza igual al 25% del producto del país? ¿Pueden imaginar? Chile, mis vecinos de Argentina, que nunca han conocido desigualdad de este tipo en su historia, ¿no? Bueno, somos el continente de la desigualdad. Ya lo mencionaron, creo que Julie también lo mencionó, hay varios factores de desigualdad, o sea, un tema complejo, que implica una diversidad de conflictos alrededor de las desigualdades, siempre en el plural, ¿no? Como ustedes utilizaron. Ingreso, género, etnia, generación, escolaridad, acceso a recursos, puedo haberme olvidado de alguno. Y en lo que se refiere a la pobreza, también lo sabemos que en América Latina se pasó, creo que por todos los lados, esto, ¿no? La pobreza se urbanizó en números absolutos, pero los indicadores más graves están en el medio rural. Sigue estando ahí. Pero nos equivocaremos si pensáramos que la pobreza es pobreza rural. Hay una pobreza urbana que es la más, numéricamente, ¿no? La más importante. Ahí traje algunos datos, no necesito tomar mucho tiempo con eso, sobre la pobreza en Latinoamérica, la rural, la pobreza general, la extrema pobreza rural y general. Y cuando se trata de establecer la conexión entre hambre, nutrición, salud, en un contexto de pobreza y desigualdades, hay varias cuestiones. Esas relaciones no son tan... A veces decimos cosas muy sencillas, ¿no? No, porque la pobreza causa el hambre. Está bien, eso en gran medida es verdad. Ahora, ni siempre el enfrentamiento de pobreza ecuaciona el tema alimentario, y al revés. Ni siempre el enfrentamiento del hambre ecuaciona el tema de pobreza. O sea, no son sinónimos, aunque las causas estén ahí. Se puede decir que la pobreza se enfrenta... A mí no me gusta este lenguaje de combate, ese es muy militar y para mí los militares tienen su rol
pero lejos de esto aquí. Acceso monetario, sí, pero ¿cómo se relaciona acceso monetario con nutrición y con comida? Porque ya no estamos en el tiempo de que el hambre se enfrenta dando cualquier cosa a los pobres, que coman algo, ya no es así. Y está también en el caso de las poblaciones rurales las dificultades para producir para consumo propio. Durante mucho tiempo la producción en Brasil decimos autoconsumo, no sé si ustedes lo entienden, ¿no? Autoconsumo. El autoconsumo de las familias rurales ha sido tomado mucho tiempo con un signo de atraso, de retraso, porque eso no es moderno, eso no es especialización. Bueno, hoy ya se sabe que la seguridad alimentaria de esas familias tiene mucho que ver con lo que son capaces de producir para su consumo, incluso desde el punto de vista de salud. En Brasil eso es muy común, creo que acá en México puede ser igual. Se va a preguntar a una familia rural, ¿es que utilizas venenos? ¿Es que utilizas insumos químicos? Dije, sí, pero en esto que vendo, jamás en esto que produzco alrededor de mi casa para comer. Y cuando hablan de la comida que compran afuera, dije, esta no es una comida sana, lo saben. Pero bueno, las familias rurales, una de las marcas de la pobreza es la dificultad para producir alimentos. No es una paradoja que el hambre se manifieste en las familias que podrían producir su propia comida. Es una paradoja. Y hay factores que explican eso. Las manifestaciones son igualmente desiguales de todos estos. Me disculpa si uso el caso de Brasil, pero a veces esto sirve, ¿no? En Brasil, la pobreza y el hambre tiene color, género y condición de moradía incluso. Está más fuerte entre los negros, las mujeres, por lo tanto las mujeres negras y los más pobres y con baja escolaridad. Eso es absolutamente evidente, es evidente. Si uno abre los datos generales, ¿no? Bueno, están ahí los datos, alguien ya lo mencionó, no me acuerdo quién, creo que la representante de FAO lo mencionó, se interrumpió la tendencia de baja del hambre, estoy hablando de Latinoamérica, y con una retomada del crecimiento a partir de 2016, estoy casi seguro que esto refleja mucho de Brasil, porque por el tamaño del país, lo que pasa en Brasil tiene mucha influencia en la media de la región, ¿no? Todavía no sabemos por qué los institutos oficiales no divulgan más los datos, lo están asegurando los datos. Sabemos que la pobreza creció, pero los datos de hambre ya todavía no sabemos. Bueno, ya se comentó que el doble problema de la nutrición está ahí, en el continente. De un lado, la retomada, desafortunadamente, del hambre, que es una vergüenza en un continente con la capacidad que tiene América Latina tener hambre. Ustedes pueden imaginar que Brasil, que fue la sexta economía del mundo, estaba en mapa de hambre de FAO. Eso es una vergüenza. Eso es una cosa inadmisible, ¿no? Tiene nombre y apellido, siempre. No hay ninguna fatalidad de la naturaleza, no sé qué, que explique eso. Esa es la escala brasileña de inseguridad alimentaria. La última fue hecha hace un año, pero tampoco tenemos acceso a los datos. Que lo que se espera es que la inseguridad alimentaria, ustedes saben esto, ¿no? El conocido método de Cornell, que es una mensuración de percepción, un indicador subjetivo, que la persona responsable por el hogar responde a 14 preguntas sobre su percepción. Si la alimentación ha sido compromisada o no, en la calidad, en la cantidad, si alguien ha sufrido hambre en el periodo. Y ahí está, la inseguridad alimentaria en 2013 era de 22% de familias, de hogares, que se subdivide en ligera, comprometimiento de la calidad, 14%, moderada, compromiso de la calidad, 4%, y grave, hambre,
con un episodio de hambre, el 3%. A partir de ahí salimos del mapa del hambre de FAO en 2014, que fue una importante conquista, pero repito, era una vergüenza, no es algo para se conmemorar así. Esos son datos de FAO sobre la región. Ustedes pueden ver que la subalimentación a partir del 2015 empieza a crecer de nuevo, después de un largo periodo de baja, y el sobrepeso infantil crece siempre, se incrementa siempre, ¿no? Decía que justicia alimentaria y soberanía alimentaria significa identificar las manifestaciones de desigualdades en los sistemas alimentarios. Juli ya explicó, el Congreso pretende trabajar un enfoque sistémico, ¿no? Para discutir esto, quiero sugerir que tenemos en cuenta 3 aspectos como un telón de fondo. ¿Se dice eso? Telón de fondo, ¿no? Background. Primero, este es un continente en que coexisten la agricultura de larga escala, sobre todo de exportación, al mismo tiempo que es el hogar de un contingente significativo de campesinos y agricultores familiares. O sea, no hay una agricultura, hay agriculturas en el plural. Segundo, el padrón de urbanización refleja las desigualdades socioespaciales. Eso lo mencionó la compañera del gobierno de la Ciudad de México, cuando habló de cómo la pobreza y la desigualdad se distribuyen desigualmente. Y eso tiene una implicación enorme en el tema de acceso a alimentos, ¿no? Hoy día la complejidad urbana dice que el acceso a alimentos, el problema de acceso, la restricción de acceso no es solamente económica, es física. La disponibilidad de alimentación sana en estos barrios que la compañera de gobierno mencionaba. Y el tercer elemento del telón de fondos es el control creciente de las corporaciones. Es posible identificar un par de grandes corporaciones controlando prácticamente todos los aspectos, elementos de los sistemas alimentarios, todos. Están en las exportaciones, están en el procesamiento, están en las semillas, las semillas tal vez en los puntos más importantes, están en la tecnología y están en la gran distribución. ¿Para dónde eso nos lleva? En primer lugar, discutir las varias agriculturas, el tema de la coexistencia y los conflictos y cómo eso se refleja en las políticas públicas y en los territorios. O sea, ¿de qué agricultura estamos hablando? ¿O de cuáles agriculturas estamos hablando? Estamos hablando, hay que tener en cuenta los modelos distintos, el tema de las semillas, de los agrotóxicos, los químicos, ¿no? Del veneno, los transgénicos. Hay que discutir los modelos productivistas. Es muy fuerte la presión sobre la agricultura familiar hacia la especialización. Esa es una trampa. La especialización puede quizás mejorar la condición de algunos, pero compromete la reproducción de la categoría social. No se necesita tantos agricultores familiares para alimentar, aunque con mala alimentación. La sociedad, los Estados Unidos, Francia y otros países lo muestran, con 2, 3, 4% se puede alimentar e exportar. No sé cómo estará la estadística en México. Nosotros todavía tenemos casi 10%. Quiere decir que se podía cortar en la mitad la gente que está en el campo y seguir produciendo, con especialización, tecnología, etc. Bueno, y las razones económicas para esto, este tema de eficiencia, se confrontan con proyectos de sociedad. Hace un par de años, unos 7 años creo, un compañero de México estuvo en Brasil hablando en la conferencia para nosotros y mencionó esto. Estaban impulsando acá una campaña, sin maíz no hay país. Bueno, le pregunto, ¿sin maíz no hay México?
o hay, o que México que hay. Pero en esta consigna se expresa todo, ¿no? Todos conocemos la importancia del maíz en México, y lo que estaban diciendo estos tipos era, bueno, alguien mencionó la importación de maíz de Estados Unidos, eso fue en el periodo de TLC, de esta campaña, no sé si ustedes la conocieron, pero también eso. Y está el tema de la regulación privada y lo que mencioné es la cuestión urbana. Bernard mencionó esto, otros también, ustedes tienen trabajo en el urbano. No es solamente discutir agricultura en sociedades urbanizadas, es discutir las cuestiones urbanas en lo alimentario, que no se define aparte del rural. La relación urbano-rural es una relación de, ¿cómo dice eso? Mano dupla. Sí, dupla, ¿no? Una vía de mano dupla, comprende eso, ¿no? Hay influencia de ambos lados, pero hay predominancia. Y la predominancia es urbana, eso es claro. Eso tenemos que discutir. Por ejemplo, lanzo una otra cuestión que nadie lo mencionó en la inauguración. Nosotros tenemos el hábito de abordar las familias rurales como agricultoras. Las miramos como productoras. Casi nada decimos que son consumidoras. ¿Qué pasa en Brasil? Ustedes van a decir acá en México y en los otros países que están. Ha habido una casi radical modificación en los hábitos alimentarios de las poblaciones, de las familias rurales. Por buenos y ni tan buenos motivos. Por ejemplo, el gobierno Lula logró traer las familias rurales para el inicio del siglo XX, quiere decir tener energía eléctrica. 100 años de retraso, pero casi se universalizó. ¿Qué significa tener energía eléctrica para una familia rural? Puede comprar me esqueci, ¿cómo es? ¿El refrigerador? Heladera, en portugués se dice geladeira. Heladera, se puede tener una heladera. ¿Qué pasa cuando uno puede tener heladera? Puede conservar alimentos, puede comprar cosas que no compraba. Se rompen lazos de sociabilidad. Me acuerdo entrevistando una familia en el nordeste de Brasil, el tipo dijo, ¿cuánto? 5, 7. 10 está bien. Pero es un caso interesante. Eso de transformación de hábitos. Una región muy pobre, el semiárido de Brasil, y el tipo nos comentaba, nosotros teníamos la costumbre, porque no teníamos heladera, de a cada semana uno de nosotros mataba una oveja y compartíamos la carne. Esa es una manera de tener carne fresca todos los días sin problema. Cuando llegó la heladera ya no necesitamos. Puedo matar mis ovejas y largar la carne en la heladera. No necesito compartir con los vecinos. Se rompió un hilo social. Ahora pregunto, ¿quién de nosotros tiene coraje de ser contra la heladera? Imposible. Ahí la señora dice, no, ahora puedo comprar cosas que antes no compraba, porque tengo heladera. La otra es la proximidad con el urbano. Debe ser igual aquí. Para diferenciar el rural y el urbano está difícil, conceptualmente y físicamente, porque el entrecruce del urbano y el rural es, los jóvenes van a la ciudad para estudiar, para se divertir, ¿no? La gente de la ciudad se va al campo para encontrar con familiares, no sé, o sea, y están los medios de comunicación, o sea, no podemos más pensar en las familias rurales con los antiguos términos. Y hay que pensarlos como gente que están sometida a las mismas presiones. Cuando alguien comenta, mira qué bárbaro que están comiendo cosas que no debía, y dijo, ¿y por qué ellas tenían que ser diferentes de nosotros? ¿Por qué podemos culpar a esa gente? Están haciendo como hicimos nosotros, igual. Bueno, enlaces, sistemas alimentarios, salud y naturaleza. Creo que esa es la cuestión del momento. Tratar de discutir los enlaces entre salud, o si quiere, los cuerpos, naturaleza
y alimentos, que es los alimentos que son el principal hilo entre los seres humanos, el medio en que habitan. Eso dijo el gran brasileño José de Castro en 1946. Yo mencioné ahí 2 estudios, hay muchos otros. Está este de Lancet, de Antropoceno, etc. Pero ahí está el del panel de expertos, este que mencionó Juli, está el IPS Food, donde está Olivier, y quisiera destacar un par de cuestiones ahí. Primero, no se puede discutir hábitos y dietas sustentables sin discutir modelos de producción. Es imposible. Y ahí está la agroecología. No sé cómo anda este tema aquí en México y en los países de ustedes, pero en Brasil eso tiene una importancia enorme como referencial. El ambiente alimentario condiciona opciones alimenticias. Está ahí en metodología de análisis de ambientes alimentarios urbanos, ¿no? La sustentabilidad pensada en todas las dimensiones. Dar no, permitir que los más afectados tengan poder y visibilidad. Son condiciones que yo saqué de estos informes y que están en otros lados, ¿no? Una que a mí es sobre todo importante, la investigación como bien público. Hace 3 años leí en una reportaje en Le Monde diciendo que el 60% de los investigadores franceses que trabajan con alimentos tiene conflicto de interés. 60, si no me equivoco, el 56 o algo así. Guardé el reportaje de Monde sobre eso. Modos democráticos integrados, está la democracia, y políticas integradas bajo gobernanza participativa. La segunda cuestión que quiero proponer a ustedes es esa. Está ahí una fórmula que ustedes, si ya no la han encontrado, seguro que van, está por todo lado en gobiernos, organismos internacionales, es el más recién slogan, digamos, para alegría de los consultores, que quiere decir promover transición justa hacia sistemas alimentarios sustentables, una hora más, con cambios en las dietas. Tú mencionaste eso de traducción. Igual, no es que estoy en contra de eso. Está bien como fórmula general. Pero lo que quisiera proponer es, ¿y cómo traducimos esto en el continente de desigualdades? En primer lugar, son transiciones. No cabe el singular. Son transiciones que pasan al mismo tiempo. Hay que tomar en cuenta procesos, porque estos tipos de formulaciones siempre vienen con una receta pronta, ¿no? La transición justa quiere decir eso, sustentabilidad es así, y la dieta debe ser así. Bueno, lo que estoy proponiendo es, vamos a traducirlo en nuestros términos. En primer lugar, hablar de varias transiciones de una forma, con una perspectiva procesual y reflexiva, y que considere el conflicto entre los procesos inmanentes y las intenciones. Yo mencioné, todo lo que propusimos en Brasil era contrahegemónico. Y la hegemonía, no hay nada a decir sobre ello. ¿Qué son injusticias? Esa es una pregunta al Congreso. ¿En qué ámbitos se piensa promover justicia? ¿Cuál es la concepción de sustentabilidad? Eso de hablar de los objetivos de desarrollo sustentable, ¿de qué sustentabilidad estamos hablando? ¿Con qué sentido? ¿Dónde está la agroecología? Ahí está. Y otros referenciales. ¿Cuál es la dirección o las direcciones que pensamos las más correctas para cambios de las dietas? En las dietas, ¿cambio en qué dirección? Repito, es una fórmula general. Como tal, es general. Cabe a nosotros traducirla, si estamos de acuerdo, ¿no? Que es una buena referencia. Los enlaces entre sistemas alimentarios, culturas
decir territorios, y dietas. Y finalmente, ¿qué lugar para soberanía de seguridad y derechos? ¿Cuáles son los requisitos de política? Dejo esto como la segunda propuesta. Finalmente, soberanía y justicia alimentaria en contextos diversos. Yo dije que se trata de discutir la política de los alimentos. El político en los alimentos tienen naturaleza política diferenciada. Son mercancías, ahí están los negocios, ahí está el poder, pero son también necesidades vitales y derechos. Esa es una condición compleja de tratar. Pero la política alimentaria guarda una relación estrecha con la política en general. Y eso los brasileños lo sabemos muy bien. Cuando la política en general cambia, la política de los alimentos refleja eso. O sea, no hay cómo tratar de los actores, estrategias, etc., sin considerar cómo la política en general se refleja en la política de los alimentos. Está difícil de hablar de América Latina. A veces sonrío de felicidad, a veces me preocupo con las inflexiones. Después de la ola rosa que tuvimos, ahí las inflexiones empezaron. Ahora mis hermanos vecinos argentinos dijeron no, los chilenos están ahí peleando, bolivianos, o sea, está difícil. Lo que es hasta ahora la realidad es el autoritarismo está por ahí y Brasil es el caso extremo de esto. Y ojo, eso puede ser repetido. No nos olvidemos que este tipo se eligió elecciones después que desde 2013 millones de brasileños estaban en la calle protestando. Y el resultado fue un golpe y Bolsonaro. Una paradoja, ¿no? Aparentemente. Es un caso difícil de analizar. Y lo que veo de los analistas es la posibilidad de bolsonariños o reproducciones de ellos en Chile, en Uruguay. Argentina ya no. En Chile, en Uruguay, en Ecuador. Siempre aparece uno tipo que se presenta igual. Bueno. Entonces estamos en tiempos de desconstrucción. Voy a tener que ir más rápido porque el tiempo ya se fue. Pero eso no son, insisto, no son cosas brasileñas exclusivamente, porque también está claro para nosotros que lo que pasa allá es un fenómeno mundial, y así debe, con particularidades, ¿verdad? Yo iba a mencionar todo lo que se hace de agresiones, pero no voy al positivo. La resistencia está. La movilización social no se acabó. Acabaron con el Consejo, decimos eso, ustedes acabaron con el Consejo, pero no acabaron con nosotros. Entonces, seguimos en la calle. Esa es una consigna que estamos usando desde el 2015, que quisiera compartir con ustedes. El Consejo aprobó en 2015 como consigna: comida de verdad en el campo y en la ciudad por derechos de soberanía. Entonces la pregunta es, ¿qué quiere decir comida de verdad? Tú hiciste un juego al inicio, ¿no? Hace falta esta pregunta. ¿Y tú piensas que eso es una comida de verdad? ¿Qué quiere decir comida de verdad? Comida de verdad es comida de mi abuela, es la comida de mi infancia, es la comida de mi territorio, es la comida que tiene una textura no sé qué, o al revés, que es comida de mentira. ¿Cómo ustedes dicen acá? Comida chatarra, ¿no? Chatarra, ¿no? Sí. Esa es comida de mentira. ¿Y por qué que esa es comida de mentira? Y además, entonces comida de verdad quiere decir todo eso, que está ahí, no tengo tiempo de entrar, pero ojo, la apropiación por las corporaciones de nuestros referenciales. Lanzamos esta consigna en noviembre de 2015, 6 meses después, una de las mayores corporaciones de Brasil empezó en la tele una propaganda diciendo: nosotros producimos comida de verdad. ¿De dónde sacaron esto? Algún genio, tal vez, de la propaganda, ¿no? Y vamos a organizar, ustedes ya están invitados, ya comenté con Gloria eso, vamos a organizar una conferencia nacional democrática, popular y autónoma.
no quieren hacer la conferencia porque se hacía conferencias a cada 4 años, nacionales, precedidas de estaduales y municipales. Y eran conferencias con 2.000 personas, elegidas de todos lados, enorme. Era un evento maravilloso. Bueno, ya no está, entonces nosotros vamos a organizar la nuestra. La Irish Bowl, Friedrich Ebert, los parceros de siempre. Esperamos, él estaba en Brasil antes de venir a México, nos apoyó varias veces. Entonces el movimiento ahora está empezando a buscar plata para organizar una conferencia nacional, popular y autónoma. Yo puse ahí algunos ejes de reflexión y acción, como dijiste, que voy solamente, no más que mencionarlos, sin entrar en detalle. Primero, reflexionar sobre sistemas alimentarios, siempre en el plural. Son sistemas que coexisten con distintas amplitudes. El suministro de alimentos en una localidad es resultado del enlace de sistemas con amplitud mundial, nacional o local, ¿no? ¿De qué agricultura familiar y campesina estamos hablando? Ya lo comenté. Soberanía alimentaria en sociedades urbanizadas. Roles del Estado. Hay mucha discusión ahí, concepción de política pública, etc. Y puse de propósito un punto sobre la investigación en la academia. Recién criamos en Brasil la Red Brasileña de Pesquisa en Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, la red nacional. Realizó ahora su 4º encuentro. Mira qué interesante, después del golpe y de todo, organizamos un congreso de pesquisa con 400 participantes de todo el país, 300 trabajos sometidos para evaluación. O sea, la pesquisa está, la gente está. Ellos pueden acabar con muchas cosas, pero en cuanto no nos maten, la dinámica está puesta, la sociedad lo que está bien, ¿no? Pero la pregunta, tenemos en nuestro estatuto, yo soy el coordinador de esta red, tenemos en nuestro estatuto una directriz que dice practicar una ciencia ciudadana. ¿Qué quiere decir practicar una ciencia ciudadana? Estamos hasta ahora discutiendo eso. Quiere decir concretamente qué. Una ciencia ciudadana es una ciencia que reconoce las distintas formas de generar conocimiento, es una ciencia abierta a analizar los conflictos, abierta a relacionar con la sociedad. Ese es un buen tema. Alguien comentó aquí, tú comentaste, ¿no? Alguien comentó aquí el tema de investigación. Y, ojo, la ofensiva sobre el pensamiento crítico. Ese es el principal campo de batalla de esta gente. No es solamente la academia, es el pensamiento crítico, la educación. Ahí está el principal. Están haciendo cosas contra los derechos sociales, el sistema de retiro, políticas neoliberales, o sea, todo esto es claro, seguro, importante. Ahora, no nos equivoquemos, la batalla está en la ideología, está en la educación, está en la ofensiva contra el pensamiento crítico. Y eso en Brasil ya empezó. Intervención en la universidad, todo eso. Intervención del Ministerio de Educación, sacar la obligatoriedad de la educación en la escuela para permitir la educación a la casa, cosas así, ¿no? Yo empecé mencionando, para terminar, ahora sí, de verdad, yo mencioné al inicio que me gustaba el libro de Amartya Sen sobre las ideas de justicia, y ahí, la idea de justicia, y ahí encontré y después en una entrevista que él dio, encontré estas frases. Nunca ha habido una gran ocurrencia de hambre colectiva en una democracia con elecciones regulares, partidos de oposición, libertad de expresión básica y una prensa relativamente libre. Creo que esto que mencionó respecto a situaciones de hambre colectiva se aplica al tema alimentario en general.
se aplica en la búsqueda de una alimentación adecuada y sana, se aplica a la búsqueda de la comida de verdad. O sea, es imposible, con esto quiero cerrar la exposición, es imposible discutir los alimentos sin democracia, sin democracia. Es una ilusión imaginar que el tema se limita a lo técnico, por más importante que sea, si no hay la posibilidad de debatir abiertamente las opciones, dar visibilidad a los conflictos. Nosotros decimos el rol más importante de estos consejos de participación social es dar visibilidad a los conflictos, permitir que aflore y que se debata y tal vez quizás se encuentre soluciones. Pero esto desafortunadamente en mi país está interrumpido, prohibido. Temo pero que esto puede repercutir en otros lados, pero no quiero terminar con un mensaje pesimista porque no es muy mi estilo. Quiero terminar diciendo que sí estamos allá resistiendo. Gracias. Es sobre, sí, esta investiga con el pensamiento, hacia el pensamiento crítico, pero cuando tuvimos posibilidades de pensamiento crítico, creo que tampoco tuvimos muchas buenas ideas a veces, ¿sí? Para cómo trabajar o cómo cuando los círculos progresistas han tenido posibilidad de intervenir entre comunidades campesinas, han encontrado también muchas dificultades de hacer propuestas que les sirvan. Falta de, no sé, imaginación, falta de capacidad de entender bien esas dinámicas familiares y de pequeños productores. El doctor Enrique Martínez, de la Universidad de España en México. Usted comentaba que el ambiente alimentario delimita muchos aspectos de las condiciones, de los hábitos alimenticios, entre otros aspectos en la sociedad. Tengo curiosidad de saber si en el caso que nos comentaba en Brasil ustedes, porque es un aspecto muy complicado con los corporativos, con toda la influencia de la sociedad y del comercio que se maneja dentro del proceso de alimentación. ¿Qué han pensado sobre ese aspecto o qué acciones han tomado en cuanto al ambiente alimentario? ¿Usted cree que es justicia alimentaria que un país dependa de un solo grano? ¿O un país qué? Un país tenga justicia alimentaria dependiendo de un solo grano, que es el caso del maíz. Bueno, primero, muchas gracias por la presentación, realmente muy interesante. La consulta es cómo visualizar los movimientos contrahegemónicos en este contexto, articulando con lo global. No hace falta poder remontarse tanto a la década del 80, inclusive en 90, el avance del neoliberalismo, pero se veía un avance hacia alguna posición regional entre Argentina, Brasil, México inclusive, y en la actualidad parece más difícil de visualizar hacia dónde va esta política, ¿no? Sobre todo con los gobiernos que tuvimos en los últimos años. Por eso te preguntaba cómo visualizar estos movimientos contrahegemónicos, si es un nivel más a nivel continental o de las organizaciones, campesinos. Bueno, un poco para los sectores explorar en ese sentido. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias también por tu exposición, sumamente interesante, porque has tocado muchos aspectos que están vinculados específicamente también sobre el tema de los cambios en los sistemas alimentarios, y más o menos yo quería saber de todo ese panorama que tú has dibujado, cómo es la migración, por ejemplo, el rol del migrante interno, del migrante que también sale de otros países y que lleva sus sistemas alimentarios. ¿Cómo tú miras ese rol, ese papel?
y al mismo tiempo este tema de la tierra también, ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy de Perú y este año hemos cumplido 50 años de revolución campesina o revolución agraria. Sin embargo, los campesinos siguen siendo igualmente los mismos pobres de hace 50 años, a pesar que las tierras se les entregaron. Entonces, sin embargo, hay otras experiencias de revoluciones que han sido más exitosas a nivel agrario en el mundo, y yo no sé si cabría una relación de estos sistemas con estas revoluciones y con el actual proceso migratorio del campo a la ciudad que todavía seguimos viendo por esta idea de modernidad como una utopía, ¿no? Una falsa utopía. Doctor, gracias. Usted mencionó que las campañas no las hace el gobierno, deben de venir desde la sociedad civil. Mi pregunta es cómo visualiza que podrían darse esas campañas en el marco de todo esto que nos contó, porque de repente la sociedad civil está súper ocupada o en producir o en simplemente sobrevivir. Entonces, ¿por dónde? Bueno, a ver, sí comprendí la pregunta, pero comprendí porque de verdad que el lenguaje de ellos, y estoy viendo también un poco solo, la paradoja y la cuestión de productividad. Yo, aunque yo tenga una visión muy crítica de la tecnología, los rumbos de la tecnología, yo jamás negaré la importancia de transformaciones de manera de hacer las cosas y que se pueda producir mejor, ni tanto producir más, producir mejor. Entonces, sobre eso estamos de acuerdo. Yo decía antes que una vez escribí un papel sobre eso diciendo no hay por qué condenar a esta gente a ser productores conversidos de alimentos baratos. No hay por qué, eso es una condena. Para eso quiere decir que tienen que se engajar, se involucrar en procesos de integración, de integración a nombre de productividad, no. Incluso hay que revisar la noción de productividad. ¿De qué productividad estamos hablando? ¿Productividad de la tierra? ¿Una productividad por producto? ¿Es una lógica bancaria? ¿La productividad del algodón que voy a financiar, que tiene, pues la producción, la productividad de todo el establecimiento, como dicen ustedes, de todo el establecimiento que tiene una lógica más compleja? ¿Cómo se mide la productividad de la producción de autoconsumo que tiene 10 ítems? Todo mezclado. ¿Qué productividad es? Ahora, tiene razón. Toda gente tiene el derecho, no por razones económicas, por razones de derecho, a educación, a instrucción, a asistencia. Eso es verdad. Poder manejar mejor, poder trabajar mejor las semillas. Pero hay conceptos que tienen que, sobre todo los económicos, que tienen que ser, digamos, resignificados para tratar de esa realidad desde una perspectiva más, digamos, sociológica, tal vez, ¿no? Entonces, no estoy en contra, pero quisiera calificar la ley de eficiencia, una concepción de eficiencia que no tiene en cuenta la equidad, es toda la razón principal del desastre de la economía convencional. Que cortar la relación entre las dos cosas. El economista dice eso. El problema económico es la eficiencia, el uso eficiente de recursos escasos. Esto provoca desigualdad. Ese es un problema sociológico. Ese es un problema. Es la idea de externalidad, es eso. Sí. Todo lo que no quiere decir ecuación de recursos es externo. No es un problema del economista, tampoco de las empresas. Externalidad es un problema de ecólogos o de sociólogos o no sé qué. Entonces hay que recalificar esas nociones para aplicarlas a esas realidades, ¿no? Lo que sí es un hecho es que es una paradoja que familias, hogares que viven sobre el principal recurso de producción de alimentos no consiguen alimento.
Parece sencillo, es una paradoja. ¿Por qué? Porque la tierra no es suficiente, porque no tiene acceso a la semilla, porque hace falta el agua, bueno, hay varias razones, todas ellas, digamos, que tienen que ver con desigualdad. Sobre el ambiente alimentario, eso es bueno, yo tomé contacto con eso hace 5 años, es una metodología muy difundida entre la gente de la epidemiología. Son estudios de la gente de epidemiología, tiene una sofisticación estadística importante. Y la idea cuál es aferir, medir, mensurar la disponibilidad de alimentos que uno puede considerar sanos o adecuados en un área. Entonces uno elige un barrio, digamos, y ahí va a buscar los equipos, almacenes, supermercados, lo que sea, cómo ofrecen los alimentos, cómo los presentan, qué alimentos son y cuál es la posibilidad de las personas acceder a alimentos sanos. Y la conclusión de estos casos es que hay una restricción fuerte del ambiente alimentario. O sea, hay un ambiente alimentario que induce el consumo de ultraprocesados, las gaseosas, los bizcochos, eso, entonces, perdón, pero de verdad. Y entonces, esa es la idea de ambiente. Claro que por detrás está la propaganda, la tele, la misma industria, pero es una metodología incluso sofisticada estadísticamente, de mensurar porque los tipos van y recorren todas las calles de los barrios, los equipos, adentro de los almacenes, etc., para verificar cómo está la disposición de las cosas, lo que viene antes, lo que viene después, etc. Eso es muy importante. Y está combinando con una otra noción que tiene origen también de los estudiosos de Estados Unidos de desiertos alimentarios. ¿Usted ha escuchado eso? Es parecido, está un poco, o sea, la idea de que hay áreas en las ciudades, sobre todo en la región metropolitana, que son desiertos en términos de oferta de alimentos sanos y adecuados, ¿no? Pero por otro lado son pántanos de ultraprocesados. Entonces las dos metodologías, el enfoque de desiertos y la metodología de ambiente van juntos. La dependencia de granos, bueno, eso es obvio. Eso es, digamos, por eso que comentaba de contrahegemónico, ¿no? El modelo hegemónico es un modelo basado en un par de granos. Si tú haces una verificación, vas a ver que la casi totalidad de la energía que consumimos viene de no más que 7 productos, 8. Es una dieta pobre. La soya, el maíz, el arroz, la carne, la leche, uno o dos más. Y ahí está el padrón alimentario, digamos, dominante. ¿Qué quiere decir justicia eso? Es una buena cuestión. Porque yo puedo tomar justicia de varios. Por eso pregunté en qué ámbitos estamos pensando en la promoción de justicia. Hay varios ámbitos. Por ejemplo, el hegemónico. Disculpa, voy a tomar el ejemplo de Brasil. Brasil es muy conocido por un gran exportador. Que la gente dice que Brasil es esas áreas enormes. Un tipo puede tener, no sé, 200.000 hectáreas de soya. Es posible. Hay varios. Entonces, estos campos enormes, con máquinas y todo. Eso es el Brasil conocido. Bueno, tenemos 4 millones de agricultores familiares que no son tan visibles. Están ahí viviendo, no son mundos separados. Esa es otra equivocación. Representan cosas distintas, pero no son mundos separados. Hay ahí relaciones de complementariedad y conflicto entre ambos los modelos. Entonces, ¿qué es promover justicia?
Bueno, alguien podría decir, justicia alimentaria quiere decir que la gente tenga derecho a la información, que su alimentación debe cambiar y que para que su alimentación cambie, este conflicto en la agricultura debe tener otro tipo de dirección. Pero sí, esa es una cuestión. Por eso comentaba la contrahegemonía. ¿Por qué mencioné esto? Porque, aunque sea muy lindo todo lo que hacemos, es muy importante, justicia alimentaria es una referencia contrahegemónica. Nadie va a decir que el mundo se caracteriza por la promoción de justicia, por favor. En ninguna parte. Ahora, entonces, sí, estamos tratando de referenciales que nos dicen respecto a los productores de grano, los grandes productores de grano. No es para ellos. Ellos van a decir, como Mosquito dice en Brasil, nosotros somos responsables por la seguridad alimentaria del mundo. Por favor, nos dejen trabajar. Nosotros alimentamos el mundo. La pregunta es cómo, con qué dieta y con qué repercusiones sociales y ambientales. Entonces son referenciales de contrahegemonía. La contrahegemonía tiene referencia, es un referencial nacional, no puede ser. No puede ser. Ahora, hay límites, ¿no? Y hasta dónde se puede ir. No digo esto para, digamos, reducir la importancia de lo que andamos haciendo en Brasil, en Argentina, en Chile, en cualquier parte, ¿no? En México. Y sin maíz no hay país contrahegemónico, completamente contrahegemónico. Es una idea contrahegemónica. La hegemonía requiere ser, hasta donde yo sé, el acuerdo con Estados Unidos y Canadá, y que ustedes compren el maíz de los americanos, sin variedad, comprometiendo la variedad del maíz de ustedes, o sea, todo eso que se sabe, ¿no? ¿Hasta dónde se puede armar cosas para allá de nacional? Se puede. El movimiento de soberanía alimentaria intentó, tendríamos una alianza, ¿cómo se llama? Alianza por la soberanía alimentaria de los pueblos de América Latina, que cubría todo el continente, desde Argentina hasta México. Y la coordinación estaba aquí en México, no estoy seguro. Empezamos con la CELAC, la Comunidad Económica Latinoamericana y Caribeña, que se creó en una reunión latinoamericana en Brasil, en Salvador, 2007, 2008, algo así. En la plataforma de la CELAC era completamente progresista, era una cosa inacreditable. Uno decía, esto es papel. Eso no seguirá ahí, no seguirá. Cuando empezó la inflexión de los gobiernos, ¿no? Se incluyó la propuesta de la CELAC, como se incluyó la UNASUR, igual. Entonces, ese movimiento de los países tiene mucha influencia, ¿no? En esas posibilidades de armar cosas supranacionales. Pero la cosa es verdad, nosotros del Mercosur nos equivocaremos si no tomamos en cuenta que las estrategias de las corporaciones de los hegemónicos es regional, completamente regional. Creo que el mismo fenómeno se da aquí. Entonces, ¿hasta dónde se puede ir? Yo no tengo muchas ilusiones, ¿no? De eso de lo internacionalismo, etc. Pero que sí es necesario considerar lo internacional. La dimensión interregional no tiene lo mismo regional, ¿no? Y pensar la integración de otros modos, ¿no? Sobre la migración, difícil, porque lo que pasa, creo que en todos los países, no conozco los datos de toda Latinoamérica, pero creo que en todos los países hay dos datos: el éxodo de la juventud, la migración, y la viudez de los que quedaron en el campo. Y es un problema de proyecto de sociedad. Eso que decía antes, desde el punto de vista económico, de las toneladas, de las cantidades, que se vayan los gobiernos. Este tipo de la soya va a expandir su campo unas minas vegetales más por sobre las pequeñas toneladas de los viejos, y el país seguirá produciendo desde el punto de vista estrictamente productivo, ¿no? Ahora, como proyecto de sociedad, entonces ese es un problema.
no solamente un problema, es un problema de migración. Pero alguien dijo aquí, creo que fue el compañero de la voz, ¿y cómo que estos jóvenes van a seguir en el campo si esto se parece con una condena? No puedo tener una novia, no puedo ir al cinema, no puedo estudiar, tengo que acordar, despertar a las 4 de la mañana para sacar la leche de las vacas. Y las pesquisas de terreno que participo, eso es muy claro. La permanencia de los jóvenes en el campo pasa por una negociación dura con los padres. Esa es la condición que los hijos imponen. Yo me quedo, pero si tú, papá, aceptas la transformación de estos niños, eso es claro. Ahora, el problema sucesorio en el campo es un problema grave y puede comprometer estos sistemas alimentarios, digamos, más adecuados que estamos comentando. Tienes toda razón. Por último, lo de las campañas. No quise decir que no me gustan las campañas. Por ejemplo, Lula, yo creo que estaba cierto cuando dice, voy a lanzar una consigna, hambre cero. Nadie había mencionado eso antes. El tipo dijo, hambre cero. Quiero que toda la gente pueda comer 3 veces al día. Ese es mi objetivo. Nosotros miramos y decimos, las políticas. Al final lo que se persiguió fue una combinación de ambas cosas. Porque antes habíamos tenido una acción de la ciudadanía contra el hambre. En el inicio de los 90, fue la primera vez que se politizó el tema. Pero aquí está la idea de sociedad civil y campaña. Donación, movilización, creación de comités, no sé qué. Eso es importante para concientizar a la sociedad civil. Pero eso se acaba. O sea, eso quiere decir que mencioné, sin políticas públicas con una raíz social, en el cuerpo de la sociedad, puede conseguir algunas cosas, pero eso, pobreza y hambre, es una puerta giratoria, ¿sabes? Esto de los filmes de faroeste americanos, sí, uno sale de la pobreza para regresar a la pobreza, y regresar el hambre no precisa mucho, no hace falta mucho. Entonces, un bien se construye dentro del aparato del Estado una institucionalidad con alguna permanencia y programas con alguna legitimidad, o cambia el presidente y cambia el programa, cambia el número. Y la campaña ha sido un gesto de buena voluntad. No estoy refiriendo a la cruzada nacional de la. No quiero ser ofensivo a nadie, pero cuando miraba decía, pero además de campaña tiene que, ¿dónde están los programas? Había programas, nosotros tenemos que hablar. ¿Sabe cómo uno lo percibe? Y ahí, tenía que cambiar el gobierno, acabó. Lo mismo, igual, pasó en Guatemala. Fue parecido. Había un tipo que nadie te preocupaba, entraba por allá, el presidente dijo, haga un consejo, más o menos parecido, porque nosotros los años después ya no estamos existiendo. Porque el presidente del Estado, porque me habló de interesante, pero o sea, era eso un poco, a eso que quisiera decir. La movilización social es central, pero aún más central son las políticas públicas. Es una visión, tal vez un poco antigua, pero a mí me gusta, hace sentido. Perdón.